esperan los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. La palabra del Señor en esta mañana. Quisiera que podamos buscar en nuestras Biblias Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16. Esta semana ha sido una semana especial para los más pequeños, pero es una semana también muy especial ahora para los que ya están en el instituto y para los que comienzan la universidad, ¿verdad? Es un nuevo comienzo, un nuevo ciclo, y uno muchas veces cuando charla con los jóvenes, principalmente en esa etapa del bachillerato, hay una gran pregunta que a ellos les ronda el corazón: ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿No? ¿Qué voy a estudiar? Y realmente es una pregunta muy importante porque va a determinar quizás su oficio, va a determinar su profesión, va posiblemente a determinar lo que se va a dedicar por muchos años y de lo cual, si Dios quiere, va a tener que sobrevivir, ¿no? Va a tener que vivir de ello. Pero me gustaría que pudiéramos hoy no solamente pensar en cuál es el propósito de mi vida, o qué tendría que estudiar, o qué tendría que trabajar, sino para irnos a una pregunta un poco más elevada y decir: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? No solamente qué tengo que hacer yo con mi vida, sino qué quiere Dios que yo haga con mi vida, porque de hecho todo comienza con Dios. Él es el principio de todas las cosas. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Me gustaría que pudiéramos ver el énfasis que hace Pablo en esta palabra. Todo. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Así que, ¿cuántos de aquí somos creados por Dios? Todos. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, si todos fuimos creados por Dios, hay dos verdades aquí muy importantes. Todos fuimos creados por medio de Él, pero eso ya lo sabemos. Lo otro es que fuimos creados para Él. La razón por la cual Dios nos creó es para cumplir sus propósitos sobre la tierra. La razón por la cual Dios te dio forma, la razón por la cual Dios te permitió existir, la razón por la cual en algún momento fuiste un pensamiento en la mente de Dios, la razón por la cual sus manos te fueron formando, fue porque Él tenía un propósito. Así que quizás tendríamos que empezar a cambiar esta pregunta, de decir cuál es mi propósito en la vida, para empezar a pensar cuál es el propósito de Dios para mí. ¿Por qué razón Dios me creó? Porque en definitiva Él creó todas las cosas y por Él creó todas las cosas. Así que si todo tiene que ver con Cristo, nada tiene que ver con nosotros. A veces el hombre, desde el humanismo, desde el surgimiento del humanismo, ha querido ocupar el ombligo del mundo. Ha querido ocupar el centro de toda la cuestión. Las filosofías y los pensamientos y el razonamiento, todo centra al hombre como el eje del universo. Pareciera que todo ocurre a causa del hombre, cuando en realidad todo ocurre a causa de Dios. No es el hombre el centro del universo, es Dios el centro del universo. Y por lo tanto, ya no es tanto una carga que yo tenga que poner sobre mí, sino simplemente pensar: ¿por qué razón Dios me ha creado? Dice Job en el capítulo 12, versículo 9: ellos saben muy bien que Dios lo ha creado todo. Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos. No tiene sentido que yo luche por conocer o por desarrollar mi propósito personal si mi vida en realidad depende de Dios. ¿Vieron alguna vez como una vela que está allí encendida, iluminando? Pues uno llega y simplemente aprieta, ¿no? Con dos dedos, un pulgar y un índice, es suficiente para apagarle. Bueno, muchas veces así de frágil es nuestra vida.
A veces creemos que nosotros somos como la gran luz, pues delante de Dios basta que Dios haga así de simple para que nuestra vida acabe. A veces edificamos tanto de nuestra vida sobre nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sueños y nuestro futuro, sin tomar en cuenta que Dios es quien tiene nuestra vida en sus manos. Dice la palabra que Él toca los montes y humea. Que delante de Él somos como la flor del verano, que hoy florece y mañana se seca y es echada en el fuego y arde. Por lo tanto, si quisiéramos descubrir nuestro verdadero propósito, lo primero que tenemos que entender es que nuestra vida está en las manos de Dios. Esto, claro, va contracorriente a tantos libros de forja tu propia vida, marca tu propio destino, esfuérzate para conseguir tus propios logros, edifica tu propio yo personal, ¿no? Supérate a ti mismo. Toda esta serie de autoayuda que el humanismo va planteando, pues a veces tendríamos que decir, Señor, en realidad mi vida está en tus manos. Existo porque tú lo permitiste, estoy vivo porque tú lo permites, hasta el momento en que tú lo quieras. Así que qué bueno sería que podamos ir descubriendo por qué razón el Señor es que nos ha creado. Reconocer a Dios como nuestro creador ya nos abre las puertas. Porque quien no reconoce a Dios como creador, ¿a quién le pregunta? Por su propósito. ¿A quien no reconoce a Dios como creador? ¿A quién le pregunta? A sus padres. ¿Para qué me tuvieron? Y hay peligro ahí, ¿no? Cuando uno le pregunta, ¿para qué me tuvieron? Y a veces los padres pueden responder, bueno, llegaste, simplemente. Una locura juvenil. Otros dirán, no, bueno, porque te quisimos, te anhelamos, te buscamos. Pero cuando no creemos que Dios es nuestro creador, ¿a quién le preguntamos nuestro propósito? Si tú tuvieras que descubrir el funcionamiento y la razón de ser de un invento, de algo que tú nunca habías visto en tu vida, ¿a quién le preguntarías? Al inventor. Porque, por lógica, el que inventa algo, el que crea algo, lo crea con un propósito. Nadie hace un invento sin que tenga una utilidad. Quizás a nosotros nos puede parecer que no sirve para nada, pero el que lo inventó, pues ese sabe que eso que inventó una utilidad tiene, un propósito tiene. Y Dios es un Dios tan coherente que cuando te creó a ti y cuando me creó a mí, cuando pensó en nosotros, Él tenía un propósito en mente aún antes de crearnos. No es que Dios dijo, uy, a ver, mis padres se llaman Marta y Néstor, ¿no? Así que no es que Dios dijo, uy, Marta y Néstor, mira lo que han hecho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Te imaginas a Dios angustiado para ver qué iba a hacer con la vida de este Gustavito que Marta y Néstor se le había ocurrido tener? Pues no, porque antes de que Marta y Néstor se les ocurriese tenerme, Dios ya había pensado en un propósito para mí. Y lo que Dios hizo fue encontrar en Marta y en Néstor el ADN perfecto para que yo sea yo. ¿Entiende esto? Entonces, muchas veces nosotros necesitaremos mezclar, ¿se dice aquí cuando las barajas? Barajar. ¿O embarajar? Vale. Mezclar o barajar y dar de nuevo. Que hay veces que tendremos que replantearnos nuestra razón de ser. Y esto puede ocurrirte a los 16 años o te puede ocurrir a los 80. Que nunca es tarde para que tú te replantees un momento en el cual digas, a ver, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy aquí en la tierra? ¿En qué voy a invertir los próximos años que tenga por delante? Que no sabemos cuántos son. Bueno, yo más o menos unos 50, 60, pero no sé por qué te ríes. Los que tenga por delante, ¿en qué lo voy a invertir? ¿O en qué los voy a usar? ¿Para mis planes o para los planes de Dios? Nosotros, cuando hemos tenido un encuentro con Dios, somos seres espirituales. El hombre es un ser espiritual. Y Romanos dice en el capítulo 8, versículo 5, lo leo aquí que son unas versiones diferentes.
Los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos. Pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando nosotros pensamos, porque en definitiva nuestras acciones son producto de un pensamiento. Eso de que actúe sin pensar, usted tómelo así con pinzas siempre, ¿eh? Eso de que, no sé, actúe sin pensar. Tómelo siempre con pinzas. Nuestras acciones por lo general son producto de un pensamiento y nuestra realidad el producto de nuestras acciones y decisiones. No llegamos aquí, a no ser que alguno de repente haya abierto los ojos y dijo, ¿dónde estoy? En la iglesia. ¿Qué hago en la iglesia? ¿Cómo llegué aquí? Si estaba de repente en mi casa, ¿verdad que no? En un momento usted estaba en su casa, o en donde está. Bueno, habrá dormido quizás en su casa. Y en algún momento pensó, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Y en algún momento decidió, bueno, me voy a cambiar, me voy a levantar, me voy a vestir. Y accionó, voy a coger el auto, el coche, o voy a coger el bus, o voy a ir andando, pero llegó aquí no por producto de la casualidad. Ninguno llegó aquí teletransportado, ¿verdad? Ninguno de repente, ¡pum!, se materializó aquí. Todos los que estamos aquí es porque hemos decidido estar aquí, de alguna forma. Lo mismo ocurre con nuestras circunstancias de vida. Yo no estoy en el ministerio pastoral porque sí. En algún momento decidí obedecer un llamado de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, la palabra aquí nos dice en qué nosotros invertimos o aplicamos nuestros pensamientos. En satisfacer nuestros deseos naturales. En dejar que los deseos de nuestra carne, los deseos personales, nuestro egoísmo, nuestros logros particulares, sean los que gobiernen y los que dominan, o pensamos en el Espíritu. O dejamos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe en nuestros pasos, en nuestras decisiones. Hemos puesto a Dios como socio de nuestra vida cuando pensamos en nuestro futuro. Allí estamos a veces. Tener éxito en la vida, tener logros, alcanzar metas, no quiere decir cumplir el propósito de Dios. Va de vuelta. Que yo tenga éxito en todas las áreas de mi vida, no quiere decir que esté cumpliendo el propósito para el cual Dios me ha creado. ¿Por qué? Porque puedo tener éxito por mi propio esfuerzo, ¿o no? Si usted estudia, ¿no puede graduarse de una carrera? Ahora, ¿eso quiere decir que esa era la carrera que Dios quería para usted? Bueno, ya son dos cosas diferentes. ¿Cómo? A veces que no te vaya humanamente bien en la vida, no quiere decir que estés fuera de los propósitos de Dios. A veces tú puedes, por estar en los propósitos de Dios, encontrarte con las circunstancias más difíciles y más adversas. Pero tú sabes que estás en el propósito de Dios y eso es lo que te sostiene. Basta mirar la galería de los hombres de la fe. Estamos estudiando los miércoles esto. Pero por ahora vamos con los que todo les va genial. Por ahora en la galería de los héroes de la fe vamos en los que todos está ok. Pero después tendremos que llegar a aquellos que por la fe también fueron aserrados, pasados a filo de espada, también fueron quemados, comidos por las fieras, perseguidos, angustiados. Porque cuando tú estás en el propósito de Dios, no te importa el resultado inmediato, lo que te importa es la eternidad. El que se ocupa del Espíritu tendrá vida y paz. Cuando habla de vida, habla de vida eterna. No estás tan centrado en el éxito que la sociedad te reconozca, como en que cuando te presentes delante de Dios te diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 16, Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Qué
fuerte es esto. Qué fuerte es. Porque nosotros queremos hacer lo que nos gusta, nuestra voluntad, nuestro deseo. O a veces, a lo sumo, el deseo de nuestros padres, ¿no? Porque también a veces vivimos bajo ese manto de ordenanza paterna. A veces estamos más preocupados que, no, yo estoy estudiando abogacía, bueno, no sé si aquí se da, pero en Argentina, derecho, lo que sea. Pero que te dicen, ¿y por qué estudias eso? Porque mi padre es abogado. O porque a mí me dijeron que tenía que estudiar eso. Que si estudio magisterio me muero de hambre. Eso le dijeron a Patricia. No estoy diciendo una cosa por otra. Patricia, cuando puedes tomar tu ejemplo ya. Pero cuando ella egresó del bachillerato, ella quería estudiar magisterio, porque es su vocación. Es lo que Dios le formó con forma para los niños. Por eso es pequeña también. Pero el consejo de los padres fue, con magisterio te morirás de hambre. Estudia una carrera como la gente. Bueno, estudia una carrera en serio, como decir, ¿no? Estudia una carrera, aquí sería una carrera de grado, ¿no? Estudia abogacía, derecho. Pues le duró un año, ¿no? Su estudio de derecho. Perdió, ¿cuántos años? Como 6 años, o 7. Toda su época que tenía para estudiar, la perdió hasta que se casó conmigo. Y ahí pudo estudiar lo que realmente quería. Pero que fue así. Y ella terminó estudiando magisterio casada, con 2 hijos, porque ese era el plan y el propósito de Dios. Que cuando tú estás en eso no hay hijos, no hay esposo, no hay nada que te lo limite, ¿no? Y así fue. ¿Me está entendiendo? Que a veces nosotros queremos más nuestra propia voluntad. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tendrá que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la perderán. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. ¡Qué contradicción a este mundo! En verdad que nosotros debemos ser como aquellos que nadan contra la corriente. Porque en este mundo nadie te plantea esto. Te dicen todos, ve por lo tuyo, logra éxito, estudia lo que más famoso te haga, lo que más dinero te dé, que con qué vas a sostener después a tu familia, o no. Pero nosotros tendríamos que decir, a ver, si Dios me creó con un propósito, descubrir cuál es ese propósito. ¿Cómo descubro mi propósito? A veces podemos hacerlo por 2 maneras. Por intuición, que es lo que la mayoría hace. Yo creo que la cosa viene por aquí. O voy a probar por esto, voy a probar por lo otro. O algunos dicen, bueno, espero tener suerte, ¿no? en mi vida. Espero tener suerte en el futuro. Pues la intuición, obviamente, no nos sirve. Hay otra manera de descubrir nuestro propósito y es por revelación. Es cuando Dios revela el propósito para el cual nos creó. Como Él es el creador, como Él es el inventor, Él lo sabe. Así que a veces hemos perdido tanto tiempo preguntándole a tanta gente, a tantas cosas, cuando en realidad lo que deberíamos haber hecho es preguntarle a Dios, quien es en definitiva quien nos formó y quien nos creó. Dice 1 Corintios capítulo 2, lo que enseñamos es sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria. Hay algo que Dios tiene para nosotros que está escondido, pero que Él anhela revelarlo. Hay algo que Dios tiene para nosotros, que nosotros quizás lo ignoramos, pero que Él lo sabe. Y en la medida que estamos con Él, nos acercamos a Él, cultivamos intimidad con Él, Él nos dará a conocer su propósito y cuál es mi rol en su propósito. Los planes de Dios para tu vida y para mi vida comenzaron
antes de que usted conociera a Dios. Los planes de Dios para su vida comenzaron antes de que usted y yo conociéramos a Dios. Su plan es eterno. Dice, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviésemos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y allí vemos esto, de acuerdo al propósito de quién? De Dios. De acuerdo al propósito de Dios mismo. Así que tenemos nosotros esta oportunidad. Me acuerdo cuando mi padre creo que cumplió 37 años o algo así. El día de su cumpleaños fui a visitar a un amigo. Yo tenía 11 años, más o menos. Y la madre de este compañero me dijo, pregúntale a tu padre si se siente realizado. A un niño de 11 años. Así que yo no entendí nada de lo que me quiso preguntar, no sabía ni de qué estaba hablando. Y cuando se lo pregunté a mi padre, digo, ¿sabes que la mamá de fulano me dijo que te preguntara si te sentías realizado? Y él simplemente se rió. No me dijo ni que sí ni que no. Le causó mucha gracia. Pero después fui entendiendo lo que es el concepto de realización de una persona. Y ya empecé a entender primero por qué mi padre se había reído, porque no tenía ni idea. Porque para tener idea si tú te sientes realizado o no, tienes que saber cuál es la tarea que tienes asignada. Hasta que tú no sepas cuántos kilómetros o metros dura la carrera, pues nunca sabrás si habrás terminado. ¿Sí o no? ¿Estás entendiendo? ¿Cómo sé yo si me puedo sentir realizado? Si conozco cuál es el propósito de Dios para mí. Por eso Jesús, aún con 33 jóvenes años, pudo decir, consumado es. ¿Por qué? ¿Porque hice todo lo que quería? ¿Porque logré todos mis sueños? ¿Porque alcancé todas mis metas? No, porque hice todo lo que el Padre quería que hiciese. ¿Sabes que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y aceptamos a Cristo por fe, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras? ¿Qué buenas obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. A mí me emociona. ¿Saben? El lunes comenzamos de vuelta al puente. Y a mí me emociona pensar que cuando yo llego allí al puente, yo digo, Señor, esto tú lo tenías preparado desde antes de la fundación del mundo. Porque esa es la buena obra que Dios quería y tenía preparada para mi vida, para este año, para este lugar en España, que si me lo preguntabas hace 5 años iba a ir al puente. Bueno, tenemos puentes en Argentina, pero no este puente, no. ¿Me estás entendiendo? Pero de repente tú te vas metiendo en el río de Dios y te das cuenta que sus propósitos, y cuando te das cuenta que sus propósitos son eternos, tú dices, wow, a lo que Dios me invita a participar es mucho más de quitarme las ganas de hacer algo. Es mucho más de hacer mi voluntad. Es sumarme a un proyecto de eternidad. Entonces, ¿cómo descubrimos esto? Primero es por medio de una relación personal con Cristo. No hay forma de que tú descubras tu propósito si no tienes una relación personal con Cristo. En esto no te sirve la religión. En esto no te sirve la tradición familiar. En esto no te sirve que tus padres o tus abuelos o tus bisabuelos hayan sido creyentes, fundadores, misioneros. Nada te sirve hasta que tú no tienes una relación personal con Cristo. Yo entiendo la importancia, hablábamos el otro día, de la herencia espiritual y tal, pero mis padres no eran creyentes. Que si yo me hubiera tenido que basar en mi herencia espiritual, pues yo ahora tendría que estar en el mundo. Porque en mi casa nadie me decía, ve tú a la iglesia el domingo, ni en mi casa me enseñaban a leer la Biblia, ni en mi casa me enseñaron a orar, ni en mi casa nada. En mi casa me enseñaban tango.
Pero cuando tú tienes una relación personal con Cristo, también tu responsabilidad es personal. Y ahí es cuando vas descubriendo tu propósito. Yo estaba cursando 3er año de contable en la Universidad de Bahía Blanca, cuando entendí que el propósito de Dios era que yo le sirviera en el ministerio, que no tiene por qué ser el mismo para todos, me está siguiendo, ¿no? Pero ¿qué tuve que hacer yo con mis 3 años de universidad? A 2 años de graduarme de contable. Barajar y dar de nuevo. Mezclar y dar de nuevo. Y algunos me decían, ¿pero qué vas a hacer? 3 años esforzándote en la universidad. Pues no puedo seguir si lo que yo quiero alcanzar es el propósito para mi vida de parte de Dios. Dios pensó en mí, como decíamos antes, que yo en Él, y su propósito para mí es parte de un proyecto eterno. Quiero animarte con esto, que entiendas que cuando tú te sumas al propósito de Dios, estás haciendo un aporte para la eternidad. Que nuestra vida aquí serán pocos años, pero cuando tú aportas al propósito de Dios, te trasciende. Amén. Amén. Cuando entendemos esto, nos alegramos de que no seamos un accidente. Hay una frase que dice, puede haber padres ilegítimos, pero no hay hijos ilegítimos. Cada nacimiento, aún de la forma más difícil que nosotros nos podamos imaginar. En algún momento, cuando estábamos en el debate del aborto en Argentina y teníamos la oportunidad de hacer algunas mesas redondas y demás, hablábamos de la cantidad de ejemplos de personas que por no haber sido abortadas habían hecho un aporte significativo a la humanidad. Pero ¿y si viene de una violación? También, personas que nacieron producto de una violación hicieron aportes significativos a la humanidad. Pero si vienen de una relación de abuso, aún esa persona que nace, a pesar de la circunstancia en la cual fue concebida, esa persona que nace con un propósito de Dios. Y de hecho le decíamos a los que defendían el aborto, ustedes pueden defender el aborto porque sus madres no los abortaron. Den gracias de eso, ¿no? Pero me está entendiendo. Que a veces nosotros nos lamentamos de nuestra circunstancia, en la condición en la cual pudimos haber nacido, que a mí me tocó ser el 7º hijo varón, y ahora me convierto en lobo. No, que a mí me tocó ser el que tuve que cuidar a todos mis hermanos, que mis padres no me deseaban, que podemos ponerle lo que queramos, pero nunca te olvides que aún en medio de esa circunstancia, Dios fue el gestador de tu vida. Dios fue quien te permitió nacer. Nosotros lo entendimos esto cuando nació Juliano, que no somos un accidente. ¿Sabe lo que nos dijo la genetista? Cuando fuimos a recibir el resultado de su estudio, le preguntamos, ¿esto puede ser hereditario? La genetista nos dijo, no, es un accidente genético. Y nosotros le dijimos, no es un accidente genético, es un propósito de Dios. O tú piensas que somos un accidente de la vida, o piensas que somos un propósito de Dios. Dice Isaías, así dice Jehová, el hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterno Dios es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Es tiempo de que nosotros podamos decir, Señor, si yo estoy aquí, es porque tú tienes un plan al cual yo puedo aportar. No solo que tienes un plan para mi vida, tú tienes un plan más grande que mi vida en el cual yo puedo hacer un aporte. Y la razón, o una de las razones por las cuales Dios nos creó. Uno dice, ¿por qué Dios creó al hombre? Una de las principales razones es para amarnos.
No porque Él necesitara crearnos, sino porque quiso crearnos. Algunas veces piensan, bueno, Dios estaba tan solo en el cielo que decidió crear al hombre para amarle. Pues no, Dios se amaba entre la Trinidad. Dios nunca estuvo solo. Dios estaba en la perfecta comunión de la Trinidad. Pero Dios quiso crear al hombre. Y desde nuestra gestación, Salmo 139, dice, bien que en lo secreto fui formado, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron todas hechas. Amén. Que podamos empezar a pensar, Dios, ¿cuál es tu plan por el cual tú me has creado? Y cuando estemos en ese plan, entonces podemos sentir la realización de Dios en nuestra vida. Ya no importará si tenemos éxito, si somos reconocidos o famosos, si alcanzamos riquezas o vivimos con lo suficiente. Ya no importará, por todo y para todo estaremos preparados, como decía el apóstol Pablo. Lo que importará es que estoy caminando en ese propósito de Dios. Amén. Vamos a orar por esto. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, porque tú en tu misericordia y en tu eternidad has pensado en nosotros. Quizás a veces, Señor, hemos sufrido o llorado o lamentado las circunstancias de nuestro nacimiento, pero hoy entendemos que por tu voluntad y para ti, Señor, es que nosotros existimos. Señor, permítenos despojarnos aún de planes personales para que podamos pensar en los planes que tú tienes para nosotros, que seguramente son mejores, porque así como son los cielos más altos que la tierra, así tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, porque tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal, porque tú anhelas la vida y no la muerte de los que te buscan y de los que te sirven. Señor, que nuestra vida sea gastada en ti y en cumplir la razón por la cual tú nos has permitido dar vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios.